Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a este curso que hemos titulado Discipulado para principiantes. La intención de este curso no es capacitar a los maestros para que discipulen a principiantes. Más bien, la intención de este curso es enseñar las bases necesarias a los principiantes del estudio de la palabra para que puedan ellos tomar un buen despegue, para que ellos puedan iniciar toda una carrera que les va a llevar al ministerio y al servicio a Dios. ¿Ya? Es para el desarrollo de su nueva vida en Cristo Jesús y para instruirle en la fe cristiana que ha abrazado con esperanza. Algunos, estamos viendo ahí, cuando se han inscrito, hemos puesto ¿cuánto tiempo tiene usted de convertido? ¿No? Y algunos han respondido: tengo poquito, pastor, 30 añitos nada más tengo de convertido, ¿no? Y quiero empezar a discipularme. No importa, hay bebés de 30 años, no importa, ¿no? Tengo otros 20 años, tengo 10 años, tengo 15, otros me han dicho tengo 1 año, otros tienen 2 meses. Ayer nos escribió alguien diciendo tengo 2 horas de convertido, hermano, no saben qué es lo que experimentamos aquí. ¿En serio te equivocas? No, sí, recién acabo de entregarme a Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno es el Señor. Creo yo que los recursos virtuales y tecnológicos, hermanos, no son una opción, son una tremenda bendición que Dios está dando para que en estos tiempos tan difíciles, llenos de engaño, de mentiras y de ataques a la verdad de la palabra de Dios, creo que es una bendición de Dios para difundir su palabra. Entonces hay muchos que están nuevos en la fe y eso es una gran bendición, ¿sí? Has abrazado la fe bíblica, la fe real, la fe de Cristo, y vamos a hacer todo lo posible para instruirte en esa nueva fe. Al principio, cuando nosotros empezamos este camino de fe, pues no lo sabemos todo, ¿no? Hay muchas cosas, hay dudas, hay incertidumbres, hay miedos y es normal, ¿no? Porque es igual que cuando nacemos, obviamente necesitamos depender de una instrucción, de un cuidado, pero a medida que pasa el tiempo vamos creciendo y vamos madurando y así obviamente aprendemos a desenvolvernos en la vida. En la vida cristiana es igual, ¿no? Nacemos espiritualmente y no sabemos mucho, necesitamos instrucción, preparación, y a medida que pasa el tiempo, pues ya vamos aprendiendo, ya vamos caminando juntos, ya vamos caminando por nosotros mismos, ¿no? Hasta que podamos quizás apoyar ya a otros que lo necesitan. Así que es un proceso, siempre entiende eso, es un proceso, no te dejes desanimar, ¿no? Por los ataques de Satanás que te van a decir, no, que tú no puedes, que tú no sabes, qué sé yo, no vas a entender, no. Todos pueden comprender la palabra de Dios con simples principios o una buena instrucción o dirección. Todos pueden ser entendidos de la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver lo que Dios te ha provisto. Dios te ha capacitado con mucho, ¿no? Entre ellos la mente de Cristo, la sabiduría del Espíritu Santo, ¿no? La morada y llenura del Espíritu Santo, la palabra completamente inspirada y revelada de Dios. Dios te ha dado tantos recursos, entonces todos pueden comprender la doctrina bíblica y todos pueden servir a Dios en la gran misión que Él nos ha dejado, ¿sí? Entonces, eso buscamos en este curso. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, mira, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, dice, para salvación. El propósito de Dios es salvación. En primer lugar, nuestra salvación personal es lo que ocupa en primer lugar a una persona, ¿no? Ver el tema de su salvación personal. Pero en segundo lugar, a la mente de cada creyente ocupa también pensar en la salvación de los demás, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere ahora instruirte es en todos los aspectos que tienen que ver con tu salvación, pero también en todos los recursos necesarios para que tú participes en la salvación de otras personas. Eso va a ser muy importante, que crezcamos para esos propósitos que compete a la salvación, ¿ya? No podemos servir a Dios, no podemos conocerle, no podemos adorarle, no podremos tener comunión y servirle a Él, y mucho menos ayudar a otras personas si no crecemos.
Primero es crecer. ¿Y cómo crecemos? Dice este verso, pues con la leche espiritual no adulterada. Pero date cuenta que este versículo es un imperativo. Inicia con la palabra desead. Es un mandamiento. No es que, es que no tengo ganas. No. Dios te ordena, desead como niños recién nacidos. Es un mandamiento. Tienes que producirte las ganas, si acaso no las tienes. Tú tienes que aprender a desear la palabra de Dios. Cada día tienes que enseñarle a tu cuerpo, ese cuerpo que se acostumbró a lo pecaminoso, que se acostumbró a la ociosidad, a la indisciplina, que se acostumbró a tantas cosas. Ahora tú tienes que dominar a tu cuerpo y decirle, ven para acá, porque ahora vas a ser un instruido de la palabra de Dios. Tu cuerpo, tu mente, tiene que ser sometido al control del Espíritu Santo. Y eso no es porque alguien te pone la mano, porque te da un soplido, porque te tumba para atrás. Eso no es porque pasa algo mágico. Eso es porque tú tienes que hacerlo de manera intencional cada día, someter a tu cuerpo al estudio de la palabra de Dios. Tienes que hacerlo de manera intencional. Por eso dice, desead. Es un mandamiento, ¿te das cuenta? No dice, pídele a tu pastor que te produzca ánimo, no. No, dile a tu pastor que te visite más para que así tengas más ganas. No, no dice, pídele a Dios que te toque con un rayo y ahí comiences a zamaquearte para que tengas muchas ganas. No, dice, desead. Mandamiento. Tú tienes que desear, tú tienes que provocarte el deseo cada día. ¿Ya? No es que vas a amanecer con ganas, tú tienes que proveer ganas para ti mismo. Así tienes que aprender a estudiar la Biblia, tienes que disciplinarte, separar un tiempo cada día para el estudio, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti? Esto es lo más difícil, ¿saben por qué? Porque en la vida aprendemos a hacer muchas cosas por compromiso y por obligación. Por ejemplo, vas al colegio porque es una imposición. Vas a tu trabajo, ¿por qué? Porque es una obligación. Cuando haces tus estudios profesionales tienes que ir porque es obligatorio, si no, no te van a dar el título, no te van a dar la profesión. Entonces te acostumbras a hacer todo por fuerza mayor, por imposición. Tienes que ir a cierto horario a tu trabajo y cumplir con las horas. ¿Por qué? Pues si no, no te pagan, si no te despiden del trabajo, ¿no es así? Pero ¿qué pasa si no estudias la Biblia? ¿Te van a despedir? ¿Te van a bajar el sueldo? ¿Te van a expulsar de tu casa? No, es enteramente voluntario y por eso es muy difícil. Así que el estudio de la Biblia depende del carácter. Coloca ahí, les he dicho que tiene que tener un cuaderno de apuntes, ¿ya? Si tu material te alcanza, anótalo también. Entonces, para estudiar la Biblia necesitamos carácter, así de sencillo, si no te formas el carácter, y el carácter es dominar al temperamento. El carácter es voy a hacer lo que debo hacer así no tenga ganas. Eso es el carácter. Alguien definió también al carácter como lo que tú eres cuando nadie te ve, ¿sí? Y para yo estudiar la Biblia, ¿sabes qué tenía que hacer? A veces tenía que lavar mi ropa a las 3 o 4 de la mañana, ¿sí? Y no con lavadora, lavar a mano, a las 3 o 4 de la mañana, cuando todo era oscuro. Tenía que amanecerme hasta que salgan los rayos del sol estudiando la Biblia y luego irme a mi universidad o a mi trabajo o hacer otra cosa, ¿no? Entonces nadie dice que va a ser fácil, depende del carácter tuyo. Tú tienes que ponerte las ganas, desead como niños recién nacidos. Nunca entendí esta frase tan bien, de manera tan profunda, cuando tuve a mi hijita, ¿no? Recuerdo que un mes entero mi esposa se la pasó en el hospital y yo me quedé con mi hija en casa, recién nacido, hermano, y mi hija me despertaba, creo que cada no sé cuántos minutos, cada 2 horas, cada 3 horas, no me dejaba dormir porque tenía hambre, quería su leche, ¿no? Entonces ahí estaba yo día con día, apenas yo, hermanos, parecía ese gatito que sale en Facebook con los ojos todos rajados y rojos, así andaba yo porque mi hija no me dejaba dormir. Y ahí entendí la profundidad de este versículo, desead como niños recién nacidos. Porque si yo me demoraba 1 minuto en traerle su leche, mi hija comenzaba a llorar, ¿no? Se desesperaba. Y los que son padres y han sido padres responsables, pues entienden de esto, ¿no? Y a cada instante, todo el tiempo, llore y llore por la leche. Ese bebé que llora por su leche es el que tienes que ser. Cada día tú.
pero no dependiendo de otra persona, dependiendo de ti mismo, de tu carácter y de las fuerzas del Señor, de tu dependencia, de tu vida de oración con Dios. Así Dios te va a dar crecimiento. De otra manera va a ser muy, muy difícil, ¿sí? Felicitaciones entonces por su deseo de crecer como un discípulo fiel del Señor Jesucristo. No eres discípulo del pastor Jonatán, ¿ya? No eres discípulo de ningún hombre, eres discípulo del Señor Jesucristo. A continuación, le ofrecemos algunos objetivos que nos proponemos cumplir en el desarrollo de este curso. Usted debe considerar estos principios a la hora de estudiar y aplicar también las lecciones de este curso, ¿sí? Objetivo número 1, crecer constantemente en tu relación personal con Dios. Ese es el objetivo más importante, más prioritario que tú tienes que trazarte e incluso tienes que escribirlo en tu área de estudio, en tu pared, no lo sé. Pero esto es mi objetivo principal, crecer en mi comunión con Dios y crecer de manera constante. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58, el apóstol dice crecer siempre. Estemos creciendo constantemente, sin dejar de crecer. Esa es la idea. Nosotros en el aspecto físico hay un momento en el que dejamos de crecer, ¿no es así? Pero en el aspecto espiritual eso es ilimitado, no dejamos de crecer, pero depende mucho de tu compromiso. Así que este es uno de los principales objetivos, no dejar de crecer en nuestra relación personal con Dios. Así que pon ahí al costado cómo va tu relación con Dios, pon ahí cómo va tu relación íntima con Dios, cómo va tu vida de comunión. Aquí el objetivo no es tanto saber más, mucho menos es ganar los debates o ganar los foros en internet. No, tu objetivo es conocer más a Dios, tener más comunión con Él. Ese debe ser tu principal objetivo. Objetivo número 2, desarrollar un hábito de estudio bíblico permanente y personal. Tú tienes que lograr, amados hermanos y hermanas, tienen que lograr tener un hábito constante de estudio personal de las Escrituras sin depender de un pastor, de un maestro o de mi iglesia o de un curso, ¿no? Yo estudio la Biblia, ¿por qué? Porque es parte de mi carácter, ¿sí? Tengo que estudiar la Biblia constantemente. Ahora, una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia. Son dos cosas distintas que se complementan para lo que llamamos escudriñar la Biblia. ¿Qué significa la palabra escudriñar en su idioma original? Anótalo si no lo sabes. Es escarbar hasta encontrar agua en la arena. Uno escarba, y esta palabra escudriñar se usaba en el desierto. Las personas en el desierto no encuentran agua con facilidad y muchas veces tienen que escarbar en la arena. Escarban hasta encontrar agua. Eso es escudriñar. Y la Biblia dice que tienes que escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Es como que estás escarbando hasta encontrar toda esa agua espiritual que va a saciar nuestra sed y que nos va a formar a la imagen de Dios. Entonces, tienes que aprender, y este curso busca lograr en tu vida un hábito, un compromiso permanente con el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Así que al final del curso y quizás en lo que va de este año, me gustaría que la mayoría de ustedes tenga un estudio aparte de los cursos que llevamos nosotros en redes sociales o en estas plataformas que solemos dar, o quizás en su iglesia, ¿no? Aparte de todo eso, tenga un estudio personal, propio, que sea de usted. No sabe cómo eso le puede cambiar la vida. Así el Señor cambió mi vida desde la primera vez que tomé un lápiz, un lapicero y un cuaderno de notas para hacer mi primer estudio de la palabra de Dios. Recuerdo que mis primeros estudios fueron de la adoración y la oración. Lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y ahí está mi Biblia, un cuaderno de apuntes, y eso me transformó la vida. Objetivo número 3. Lograr un conocimiento básico y sistemático de las doctrinas bíblicas, ¿sí? Sí, como punto de apoyo, vamos a darte conocimiento de las doctrinas fundamentales de las Escrituras. En este primer curso para principiantes, vamos a ver los elementos básicos de la doctrina bíblica, pero tendremos otros cursos después en donde vamos a examinar doctrina a un nivel un poco cada vez más profundo. Entonces, este curso es básico, ¿sí? Y es muy bueno para todos aquellos que necesitan ingresar al mundo del estudio bíblico, porque te va a dar lo suficiente para que después ya escales a mayor profundidad.
Entonces vamos a tener también esto, un conocimiento básico y sistemático de las doctrinas bíblicas. Número 4, proveer herramientas y capacitación para el servicio ministerial. No estamos diciendo que este curso es para líderes o maestros, pero sin embargo, los que están aprendiendo de una manera básica la Biblia, eso asegura que con el tiempo tú puedas ser un ministro también de la palabra, ¿no? Siempre hay un punto de partida. Para ser un ministro de la palabra, ya sea un maestro, quizás de escuela dominical, un predicador, que soy un pastor, un evangelista, para que Dios te pueda usar en el ministerio, no tanto es ir a un seminario, sino es más bien cultivar un hábito personal de estudio y ser discipulado. Eso es lo elemental. Y eso, tarde o temprano, te puede llevar al ministerio, ¿sí? Y objetivo número 5, fortalecer tus vínculos interpersonales dentro y fuera de la congregación. Hablamos de las relaciones interpersonales, ¿no? Hablamos de la vida de comunión, hablamos del servicio. El discipulado busca también adentrarse en esta área de la vida para que nosotros sepamos conducirnos debidamente según los principios de Dios. Muy bien, y así es que pasamos a la página número 3 con nuestra primera lección. Ya acabando con la introducción, vamos con la primera lección. Convertirse en discípulo se llama la primera lección que vamos a llevar. Una de las tantas lecciones, yo no sé cuántas lecciones vamos a llevar, creo que poquito nomás, 500 lecciones creo que nada más vamos a llevar, ¿no? Hay tanto que hablar que todavía no tengo un número exacto de las lecciones, ¿no? Estamos diseñando día con día estos materiales y bueno, Dios nos guíe, pero ya tenemos por lo menos, hermanos, las 10 principales lecciones o primeras lecciones que vamos a estar llevando. Y la primera se llama así, convertirse en discípulo. Muy bien. Bliss dice, a los pies de Jesús es mi lugar. Allí un humilde aprendiz elegiría estar. Esto nos recuerda la canción de Marcos Vidal, si no la conoces, se llama Discípulos, esa canción que grafica un poco el deseo, ¿no? Y quizás la perspectiva de los primeros discípulos de Jesús. Y en eso, en esa canción, en una de sus letras, él dice, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Y en esa frase que cautivó mi vida hace muchos años atrás, hallé pues el principio bíblico de lo que implica ser un discípulo, ¿sí? No es tanto buscar una bendición, no es tanto buscar un milagro, no es tanto querer que se me haga la vida fácil, sino es estar a los pies del Maestro. Él decía en sus letras, pasar la noche entera conversando con el Maestro hasta el alba. Hermanos, esta es la vida del discípulo. Pasar con el Maestro, caminar con el Maestro, conversar con el Maestro, aprender del Maestro cada día. Eso es, creo yo, el mayor privilegio que nosotros hemos recibido, que podemos aprender del Maestro, del mejor de los Maestros, Cristo el Señor. Eso es un discípulo. Y el primer paso entonces sería aprender a convertirse en un discípulo. Y la meta tuya debe ser no ser un discípulo cualquiera, sino ser un discípulo excelente, ser un mejor discípulo cada vez, ¿sí? Bueno, discípulos es el término utilizado constantemente en los 4 evangelios para marcar la relación existente entre Cristo y sus seguidores. Subraya esa palabra, seguidores. De ahí que un discípulo es un seguidor, ¿sí? No estamos hablando de los seguidores de la fanpage, por supuesto, ¿no? Que hoy día ese término está muy, muy en uso. Aquí hablamos de seguidores espirituales, seguidores de Cristo el Señor. Y más adelante vamos a ver que esa palabra seguidores tiene un elemento profundo. No es simplemente que yo voy a una iglesia, que cargo una Biblia. Sí, tiene un elemento muy profundo que Pedro lo va a decir en su carta, de seguir las pisadas del Maestro. Esta frase que se hizo un himno y que muy pocos lo entienden, ¿no? Porque aquí seguir las pisadas del Maestro involucra no solo aprender doctrina, sino involucra morir, ¿no? Sufrir, ser perseguido hasta la misma muerte. El discípulo hace un compromiso de seguir hasta que acabe la vida, hasta morir. De ahí el término a la iglesia en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Ese principio tienes que hacerlo tú, ¿no? Señor, voy a seguirte hasta el final de mis días.
Voy a seguirte hasta terminar mi carrera. Es el compromiso del discípulo, un seguidor ferviente. Y involucra muchas cosas eso, de ser un seguidor. Y cuando vemos las páginas de los evangelios, a los que estaban dispuestos a seguir a Jesús, implicaba muchas cosas, ¿no? Dejar a veces su familia, dejar sus cosas, incluso sus deseos de progreso, ¿no? de prosperidad, dejaban a veces hasta sus propios trabajos, dejaban muchas prioridades de la vida terrenal y afrontaban desvelos, cansancio, tribulación, persecuciones, ofensas, hasta incluso exponer su propia vida. Entonces, es un costo el discipulado, ¿eh? Es un privilegio, pero también es un costo. Bueno, vamos a seguir ahí. Jesús mismo lo usó al hablar de ellos y para referirse entre ellos mismos también. Y continuó en uso en los días de los apóstoles. Recuerda ahí, a partir de Pentecostés, vamos a ver el libro de los Hechos, donde registra que a estos primeros miembros, ¿no?, de la congregación cristiana no se les llamaba iglesia ni tampoco cristianos, se les llamaba discípulos. ¿Ya? Eso lo veremos más adelante. También es interesante recordar que los ángeles consideraron y llamaron a estos hombres de esta forma. El uso de esta palabra durante la resurrección de Jesús está relacionado con la era apostólica debido al mensaje angelical dado a las mujeres. En Marcos 16:7, por ejemplo, que dice: id, decid a sus discípulos y a Pedro. Decid a sus discípulos y a Pedro. Esto lo dijo un ángel, ¿no?, reconociendo esta palabra como un término que se usaba para los seguidores de Jesús. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Alguien lo puede responder ahí de repente no tienen que prender el micrófono, pueden hablar en sus mentes de repente o con sus bocas, ahí donde estén. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? A ver, ¿quiénes dicen 12? Levanten ahí la manito. ¿Quiénes dicen 70? Muy bien. ¿Quiénes dicen 120? Otros, ¿quiénes dicen 500? Todos esos números los vamos a encontrar en la Biblia, ¿ya? Vamos a encontrar 12, vamos a encontrar 70, vamos a encontrar 120 y vamos a encontrar 500, ¿ya? Entonces, ¿cuántos seguidores tuvo Jesús? Tuvo cientos de seguidores, no tuvo solamente 12, como algunos piensan. 12 fueron los elegidos para el apostolado, no te equivoques en eso. Pero discípulo de Jesús, él tuvo cientos de discípulos, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí el aspecto de la relación con Dios. Es interesante notar que la palabra no se encuentra en las epístolas, ¿sí? Esta palabra discípulos no se encuentra en las epístolas. Esto se explica por el hecho de que estas fueron dirigidas a los cristianos en su presentación colectiva, es decir, como iglesia, y se dirigía a ellos solo como miembros de estas, mientras que de manera individual se refería a ellos como los santos o apartados para Dios. Subraya esa palabra santos y ahí estás viendo su significado. En el español significaría esto: apartados o separados. Esto significa la palabra santos. Nosotros somos santos por el hecho de que hemos sido separados para el reino del Señor, ¿sí? El término discípulo señala una relación individual. Ojo, subraya eso también, o resáltalo. Relación individual. Relación individual. No es relación colectiva, no es relación congregacional. Un discípulo tiene una relación individual, personal, particular, ¿sí? Es mi relación con Cristo. No dependas de otras personas, ni mucho menos de un grupo, para tu relación con Cristo. Ten mucho cuidado, ¿eh? No importa lo que otros puedan hacerte, llámense pastores o líderes, a veces nos decepcionan y abandonamos también a Cristo. No. Uno tiene que ser fiel a Cristo. Mi relación con Cristo, eso es lo que me hace un discípulo. Muy bien. Y bueno, dice ahí, el término discípulo entonces señala una relación individual. Y aunque ha disminuido mucho su uso, es de gran valor aún para diferenciar la relación existente entre Cristo y cada persona, abarcando cada aspecto de la vida diaria. Subraya eso también. Aspecto o cada aspecto de la vida diaria. Eso resáltalo. Cada aspecto de la vida diaria. Y el discipulado, amados hermanos, no tiene que ver solamente con el área eclesiástica.
Muchos confunden al discipulado con la hora de estudio que llevamos en nuestra iglesia o con los cultos que tenemos ahí en nuestro templo. El discipulado es para cada área de tu vida. Más adelante vamos a ver que toda persona desarrolla por lo menos 5 carriles de personalidad o de desarrollo personal. El primer carril es el área intelectual, el segundo el emocional, el tercero el social, el cuarto tiene que ver con hablé de la emoción, ¿sí, no? Emoción, la mente, el intelecto, ¿ya? Lo social tiene que ver con las personas, ¿sí? La emoción tiene que ver con el alma, los sentimientos, ¿ya? También tiene que ver el área espiritual. Aparte, el área física. El área física ya es el área del cuerpo, ¿no? Pero lo espiritual. Entonces tenemos 5 carriles de desarrollo. El discipulado bíblico busca entrenarte, instruirte, busca impactar tus 5 áreas de desarrollo, no solamente el área espiritual. ¿Cuál es el error, lamentablemente, de las iglesias el día de hoy que trabajan o ponen énfasis solamente en el área espiritual y restringen todo a un servicio dominical o a un servicio en el templo y como que pensamos que ya eso es suficiente y no es así? El discipulado tiene que abarcar esas 5 áreas, por ejemplo, el físico, el intelectual, el emocional, el social, ¿sí? Y el espiritual. Son 5 carriles, hermanos, de nuestro desarrollo como seres humanos que Dios nos ha dado. Así es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que la Biblia busca instruirte de manera íntegra, ¿no? O integral, es decir, todas tus áreas de desarrollo personal, no solamente lo espiritual. Así que tengamos cuidado. Tampoco, como algunos dicen, es que lo espiritual es lo más importante, y no es así. No, los 5 carriles de tu desarrollo son igual de importantes y la Biblia tiene para esos 5 carriles de desarrollo. Así que ten mucho cuidado con darle más énfasis a uno que a otros. Tienes que darle prioridad a los 5 carriles por igual, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces, cada aspecto de la vida diaria. Esta es la perspectiva que deseamos abordar en el presente estudio o curso. Vamos a buscar, hermanos, todo lo que la Biblia nos ofrece como principios bíblicos para esas 5 áreas. Y desde ya te ruego que las puedas memorizar, ¿ya? Memoriza esas 5 áreas para que no haya ningún problema después con la comprensión. Bueno, vamos a la siguiente página, página número 4. Aprendices humildes. Vamos a ver otra característica importante de los discípulos de Cristo, ¿sí? Un discípulo es una persona que es enseñada o entrenada y nos muestra un modelo de relación. Subraya esa palabra, persona enseñada. Ese es un discípulo. Es interesante que algunos dicen, oye, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito estudiar con nadie, porque yo en mi habitación, ahí solito, puedo ser un discípulo de Cristo, y eso no es verdad. Porque el mismo Señor, vamos a verlo más adelante, el mismo Señor instituyó que sean hombres discipulando a otros hombres. En la Gran Comisión dijo, id y haced discípulos. Y vamos a ver eso en las epístolas doctrinales, constantemente que Dios utiliza hombres para enseñar, para discipular, para capacitar, para entrenar o instruir a otros hombres. Y si quieres, anota ahí al costadito 2 de Timoteo 2.2 para que lo revises en casa. 2 de Timoteo 2.2. Imposible de olvidar esa cita. 2.2.2. 2 de Timoteo 2.2. Muy bien. Y bueno, ahí ves el principio de que necesitamos ser instruidos por otros hombres. Ahora, ¿quiénes son los que deben instruirnos? Aunque más adelante vamos a ver unas características de aquellos que deben discipularnos. Acá resumimos simplemente en el hecho de que los que deben instruirnos son hombres espirituales que ya han sido también instruidos por otros y ya tienen un tiempo de experiencia en la instrucción. Ellos se han discipulado durante un tiempo, han aprendido, ahora me pueden enseñar o transmitir lo que asimismo ellos han recibido. Muy bien, entonces es como una cadena, ¿sí? En la que los eslabones somos cada uno de nosotros. Hoy, por ejemplo, usted está recibiendo instrucción para que después pueda brindársela a otros. Eso es la idea de Dios. Ese es el diseño en la gran comisión de Cristo el Señor. Muy bien. Ahora, entonces, dice ahí, Jesús es el Maestro.
Jesús es el Maestro. Él tiene todo el conocimiento de los propósitos definidos de Dios para el hombre, de su voluntad para él y de los principios de Dios que trazan su camino hasta su coronación final. Así que Jesús tiene toda esa enseñanza desde que nos convertimos a Dios hasta nuestra glorificación. La glorificación, hablamos de cuando vamos a llegar ya al encuentro con nuestro Salvador siendo perfectos, completamente perfectos delante de sus ojos. Entonces estamos en un proceso. Por eso es que necesitamos la instrucción del discipulado, hermanos, porque nos va a capacitar en todo lo necesario, ¿no? En todo lo que tiene que ver con ese proceso, desde que nos convertimos hasta que llegamos a la glorificación. Muy bien. Los discípulos son aquellos que se reúnen alrededor del Maestro y son entrenados por él. Buscadores de la verdad como su motor de vida. Cuando hablamos de, subraya eso, buscadores de la verdad, eso es un discípulo también. Cuando hablamos de buscadores de la verdad, no nos estamos refiriendo tanto a un aspecto abstracto de la verdad, sino más bien a un modo práctico de la verdad. ¿Para qué buscamos la verdad? ¿Para saber más? ¿Para tener más conocimiento que otros? No, buscamos la verdad para vivir la verdad, para vivir más en la verdad, ¿no? Entonces somos buscadores de la verdad porque anhelamos practicar, anhelamos caminar en la verdad, ¿sí? Y la verdad va a ser el motor de nuestras vidas. Es lo que dice ahí, ¿ya? Vamos a subir a esa parte. Buscadores de la verdad como su motor de vida. Acuden a él y se reúnen con aquellos a quienes se les revelan todos los grandes secretos de la verdadera vida. Entonces, este seguidor, como está, valga la redundancia, siguiendo al Maestro, tiene al lado a otro semejante. ¿Por qué? Porque él también está siguiendo al Maestro. Entonces, todos los que siguen al Maestro nos volvemos compañeros, ¿no? Compañeros, seguidores o discípulos, ¿no? Discípulos que estamos todos siguiendo al Maestro. Dice, sentados a sus pies, aprenden a través de la profundidad de sus lecciones la voluntad y los caminos de Dios para ellos, y mientras obedecen cada palabra, aprenden el poder edificante de las mismas. Eso va a ser emocionante, porque es como, hermanos, una relación entre teoría y práctica, porque mientras vamos nosotros recibiendo la instrucción teórica de la doctrina bíblica, también iremos experimentando su poder transformador en nuestras vidas. Esto es maravilloso, es un privilegio, hermanos, que tenemos ahora y que no debemos descuidar, ¿sí? Bueno, seguimos a lo siguiente, renovación de la mente. Renovación de la mente. Antes de considerar la gloriosa entrega que el Maestro confiere a cada discípulo y los altos requisitos que resguardan la entrada al discipulado, es muy importante que hayamos comprendido claramente el verdadero significado de esta etapa de la relación. El verdadero significado. La relación dice que Jesús presenta a su pueblo. No es a partir del mensaje de algún profesor que los hombres pueden o no deducir el aprendizaje para sí mismos. Ciertamente tampoco deriva de un especialista en determinada área declarando su conocimiento para el interés de unos pocos, el asombro de muchos y la admiración de todos. No se trata de ninguno de estos, proviene del Maestro, quien posee un pleno conocimiento, quien se acerca al alumno y con un determinado propósito, dice ahí, un objetivo en mente, imparte conocimiento poco a poco, punto por punto, siempre trabajando hacia una meta ya establecida. Después vamos a ver en la segunda lección la gran meta y luego los objetivos prácticos que derivan de esa gran meta en el discipulado. Ahora, es interesante este punto de aquí que vamos a subrayar, ¿no? Cuando dice, proviene del Maestro, quien posee un conocimiento pleno. Eso de ahí, o un pleno conocimiento, eso subrayemos. El Maestro, que en este caso es Jesucristo, cuando hablamos del conocimiento pleno, no solo nos referimos a su omnisciencia como atributo divino, no solo nos referimos a un conocimiento de todas las cosas o a un conocimiento perfecto en el área intelectual,
sino que también nos referimos a un conocimiento profundo de nuestras propias personas. Él nos conoce. Y como nos conoce, tanto que es nuestro diseñador, en el Salmo 139 dice que entretejió, hermanos, aún nuestros miembros, ¿no? Como cuando una mamá está tejiendo ahí un ropón ahí con lana, él nos fue diseñando y hasta nuestro embrión, ¿no? En el vientre de nuestras madres nos fue entretejiendo, nos fue formando y su obra, dice, la hizo perfecta. Y eso somos nosotros. Él nos conoce y sabe cada una de nuestras necesidades. Él tiene el conocimiento entonces pleno para poder guiar nuestras vidas, para darnos lo que necesitamos, para ofrecernos lo mejor. Ninguna otra persona, ningún otro maestro, ni pastor puede tener este conocimiento que Cristo tiene de nosotros. Así que el mejor discipulado siempre va a ser el discipulado bíblico. Hay otros tipos de discipulados que existen que lamentablemente más te llevan a la mente del ser humano. En este material queremos ser estrictamente bíblicos para asegurarnos de que en realidad el maestro sea Dios y no el hombre. El maestro sea Cristo. Muy bien. Así que vamos a entrar a una renovación de la mente. Desde ya te voy diciendo de que hay muchas cosas que quizás entren en conflicto en tu vida, tanto en aspectos de carácter, de práctica, pero también quizás de enseñanza o de doctrina. Lo que digo es que a veces llegamos a un punto del discipulado con cosas que previamente nosotros ya hemos adquirido, sea por la experiencia de la vida, por los estudios que hemos tenido, porque llevamos una congregación en una denominación X, ¿no? Tenemos maestros o pastores, entonces ya venimos con un marco de referencia establecido en nuestras mentes. Y a medida que tú vayas a ver la palabra de Dios, la palabra va a cobrar un elemento transformador y es necesario que le dejemos obrar en nosotros, ¿no? Porque si nosotros vamos a querer prevalecer nuestra posición, lo que ya hemos aprendido, lo que creemos, lo que nos han impartido antes, obviamente no vas a aprender. Para que tú puedas ser un discípulo, tienes que ser un aprendiz humilde y tienes que aprender a renovar tu mente, ¿sí? Romanos 12:1 dice que renovemos nuestra mente, que nos renovemos en el entendimiento o espíritu de nuestra mente, ¿sí? Y deja que Dios sea el que renueve todo tu pensamiento, toda tu mente. Entonces necesitamos tener el corazón abierto, porque si en cada lección vamos a estar buscando elementos para refutar, ¿no? Elementos para decir, a ver, si será o no será cierto esto, déjame decirte que muy poco vamos a aprender, ¿sí? Déjale a Dios el beneficio de la duda, ¿no? Y termina todo el curso de discipulado. Al final usted podrá determinar si lo que ha aprendido es bíblico o no. Pero tiene que tener un corazón abierto para que pueda Dios renovar su mente, ¿sí? Si no cambia la mente, nada va a cambiar. En la Biblia la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. Entonces, si no cambia la mente, que es el primer paso elemental, nada de lo demás va a poder seguir. Es impropio, ¿no? Cuando veo que muchos el día de hoy buscan una capacitación, adiestramiento, profundidad en doctrina, pero no renuevan sus mentes. Nada de eso va a servir. No va a haber transformación, por lo tanto, no va a haber poder en el ministerio. Así que es importante esto de la renovación de la mente. Hermanos, cada vez que vayas a venir al curso, ora antes, por favor, ¿sí? Dobla tus rodillas ahí antes de que empiece la clase. Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, mis pensamientos. Señor, estoy aquí dispuesto a abrir tu palabra y que sea usted quien hable. Señor, pongo a sus pies todo aquello que yo he adquirido en la vida y me hago ignorante para llegar a ser sabio con tu instrucción. Bendice y quizás usa al pastor solo como un instrumento, pero que Cristo sea el maestro. Entonces, cada vez que usted va a entrar al curso o va a repasarlo, ore a Dios, clame por sabiduría, ore por entendimiento, porque no hay ninguna otra persona en el mundo que le va a poder enseñar lo que usted necesita y cómo lo necesita. Es Jesús el Maestro que a través del Espíritu Santo le va a instruir, ¿sí? Siguiente página, página número 5. Vamos a ver las primeras lecciones en torno al discipulado. Y esto lo vamos a hacer a la luz del Evangelio de Mateo, así que vamos abriendo nuestras Biblias también en Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, que es aquí, vamos a ver que cuando Jesús comienza su instrucción a los discípulos. Mateo capítulo 5 en nuestras Biblias, y en nuestro material estamos en la página número 5 también. Primeras lecciones. Paxton Hood dice: Salvador y Maestro, estos dichos tuyos, ayúdame a hacerlos míos. Palabras que gustan de destellar brillo humano. Por medio de ellas permíteme edificar lo santo, lo divino. ¿Sí? El Sermón del Monte, como se le conoce popularmente, ojo que el Sermón del Monte abarca, amados hermanos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿ya? 3 capítulos que abarcan lo que conocemos como el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, ¿sí? Dice: aunque este título siempre parece pobre e inadecuado, les fue entregado especialmente a los discípulos, subraya eso. El Sermón del Monte, amados hermanos, primariamente es para los discípulos, antes que para la gente de manera general, es para los discípulos, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Sigamos leyendo. La multitud lo había seguido y se había reunido en un pequeño grupo alrededor del maestro, pero la enseñanza estaba siendo dirigida primordialmente solo a sus discípulos, es decir, a quienes habían sido llamados necesariamente a este tipo de relación de la cual hablamos. Ya hablamos de la relación, que es una relación personal, es una relación de seguidor, de aprendiz, ¿no? De aceptar también en su misión renovación sobre uno mismo, una relación estrecha, constante y diaria con el Maestro. Para ellos es esta enseñanza de Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Ya? Leemos los primeros versículos. Dice Mateo 5, 1, 2. Viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muy bien, ahí estamos. Jesús sube al monte, se sienta. Cuando él se sienta, está tomando la figura de un maestro. En la época, cuando alguien quería enseñar, ¿no?, lo concerniente a doctrina, a palabra de Dios, se sentaba, ¿no? Se sentaba. Cuando alguien se sentaba, eso era simbolismo, sinónimo de ¿qué? De el maestro que va a hablar, que va a enseñar. Por lo tanto, los demás atentos en silencio, porque el principal, el que está sentado en el centro, es el que va a hablar. De ahí el término la cátedra de Moisés. En las sinagogas que se construyeron en el periodo intertestamentario, estas sinagogas tenían delante de, digamos así, en la parte delantera de este espacio, de esta especie de templo, tenían una especie de banca hecho de piedra, ¿sí? Una banca que se le llamaba la cátedra de Moisés. Por eso Jesús más adelante va a decir: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿no? Entonces los maestros, los que iban a enseñar a la multitud, se sentaban en ese lugar, en ese asiento que se le llamaba la cátedra de Moisés. Muy bien. Y ahí, cuando alguien se sentaba, todos los demás automáticamente guardaban silencio, ¿no? Y ponían los ojos en aquel que está sentado ahí adelante en la cátedra de Moisés. Ahora, lo interesante es que Jesús no inicia enseñando en una sinagoga. Más adelante va a ir a las sinagogas, pero ahora no está en una sinagoga. ¿Dónde está? Está en un monte. Por supuesto, esto nos habla de humildad y él va a enseñar mucho de la humildad, pero también tiene otro significado. Cuando estudiamos la Biblia en su panorama completo, monte siempre tiene un simbolismo de reino. De ahí que los montes muchas veces son vistos como los reinos de la tierra, y el gran monte es visto como el reino de Cristo. De manera que aquí el maestro no solo está diciendo soy un maestro didáctico, sino que soy el soberano. Y las palabras que voy a dar son palabras de vida eterna. Entonces, si a un maestro en una cátedra de humanos se le prestaba debida atención, cuanto más al autor de la vida, al Rey de Reyes, al soberano de la creación. Dicho sea de paso, Mateo presenta a Jesús como el Rey Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Así que Jesús está sentándose para dar
no solamente unas enseñanzas, digamos, cotidianas, prácticas de la vida, sino que son enseñanzas en torno al reino mesiánico. Y lo que él está diciendo es, yo soy el rey y si ustedes quieren ser mis súbditos, ¿no?, en mi reino, tienen que entonces prestar atención a estas palabras mías. Así que rescatemos la profundidad primero del texto para luego ir ya a los principios prácticos que vamos a ir encontrando ahí, ¿sí? En primer lugar, desde este versículo 3, ¿ya?, y si quieres del versículo 1 hasta el versículo 12, vamos a ver la supremacía del carácter. Y con esto anota esta frase: lo que Dios más busca de ti no es hacer más, sino que seas más, ¿ya? Lo que Dios busca de ti no es el hacer, sino el ser. Eso anota. Dios está buscando no el hacer, sino el ser. A ver, ¿qué pasa si es que nosotros empezamos con el hacer? El hacer habla de las obras, ¿no? Precisamente de hacer, pues. Lamentablemente el creyente está más concentrado hoy en hacer. Las iglesias, los pastores, ¿no?, hasta los nuevos, siempre están interesados en ¿qué hago? ¿Has visto cuando alguien es nuevo? Siempre viene y dice, ¿qué hago, pastor? Vengo a hacer. ¿Te das cuenta? Que no estoy diciendo que es algo malo, pero es como que eso es lo primero en lo que nos concentramos. El pastor o la iglesia está pensando siempre, ¿qué hacer este año? ¿Qué actividades hacer? Toda la agenda de actividades que vamos a tener durante el año. Siempre estamos pensando en el hacer. ¿Qué vamos a hacer en el ministerio? ¿Cuántas cosas vamos a realizar? ¿No? Pero muy pocas veces nos ponemos a reflexionar en el ser. El hacer, ¿qué pasa si ponemos primero énfasis en el hacer? Nos vamos a volver religiosos, ¿sí?, y hasta tradicionales y legalistas. Cuando enfatizamos el hacer, hermanos, con el tiempo nos vamos a apagar en lo espiritual y vamos a caminar solo en rutina, en costumbre. Y lamentablemente, usted observe nomás la mayoría de iglesias, la mayoría de creyentes hoy que están en las iglesias ya solamente viven en rutina, en costumbre, todo es mecánico, ya no hay fervor, ya no hay pasión, ¿no?, ya no hay frescura, todo es mecánico. Todo es tradición, todo es costumbre. Eso pasa cuando ponemos mayor énfasis en el hacer. El hacer, tarde o temprano, cansa y el cansancio nos llevará a la apatía espiritual. En cambio, ¿qué va a pasar si es que nosotros ponemos mayor énfasis en el ser? El ser habla del carácter. El ser quiere decir lo que yo soy, no lo que hago. ¿Sí me dejo entender? No es lo que hago, es lo que yo soy. ¿Quién soy? ¿Para quién soy? ¿Qué es lo que yo soy? Habla de identidad, ¿no? Habla entonces de las características y los atributos. Dios quiere que primero sometamos nuestro ser a Él, no nuestro hacer. Y entonces, cuando nosotros ponemos más énfasis en el ser, Dios va a comenzar a transformarnos desde el interior, desde el corazón, ¿no?, hasta la mente, y eso se va a exteriorizar y va a dar frutos, llevando a cabo luego el hacer. Entonces, el hacer sería un resultado nada más, un resultado natural del ser. Pero el hacer nunca nos lleva al ser. Ese es el problema, que a veces estamos diciendo, ¿qué debo hacer para llegar a ser? Siempre preguntamos eso. Y cuando a mí me preguntan eso, yo digo, nada. No tienes que hacer nada para llegar a hacer eso. Al contrario, primero busca ser y eso te llevará al hacer. Así que antes de que tú digas qué debo hacer para ser un discípulo o para ser un siervo, ¿no?, o para ser un cristiano, no, tú tienes que preguntar qué debo ser, quién debo ser, y eso te va a llevar a lo otro. Lo otro va a ser fruto, va a ser resultado. Este tiempo tendremos que, hermanos, publicar y propiciar la frase menos obras y más frutos. Porque las obras constituyen nuestro propio esfuerzo, las cosas que uno se empeña en hacer para lograr cosas, mientras que los frutos no hay esfuerzo, los frutos vienen de manera natural porque nosotros hemos puesto mayor énfasis en el ser. Nos preocupamos en qué somos, cómo somos, quiénes somos. Eso es lo primero, lo más importante en el discípulo, ¿sí?
Mateo 5, del 1 al 12, entonces vamos a hablar de la supremacía del carácter. Ahí te hemos dejado líneas para que todo lo que estés escuchando puedas, lo más importante, las palabras claves, anota, por favor, no te vamos a editar, tú tienes que anotar. Aparte, tienes un cuaderno en el que puedes ir anotando también todo lo que vamos nosotros acotando, ¿sí? Dice, la primera palabra que sale de sus labios es una revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Bienaventurados. Qué hermosa palabra, quizás una de las palabras más hermosas o más preciosas de la Biblia. Bienaventurados. Esto es feliz o felices. La palabra bienaventurados tiene que ver con dicha, con satisfacción, con gozo, con deleite, ¿ya? Bienaventurados, dice, y ese es el deseo y la intención divina, o sea, de Dios para nosotros. Esto es la primera palabra que Jesús va a mencionar en su enseñanza. Verso 3, bienaventurados. Y la va a repetir constantemente, ¿no?, a lo largo de esta retórica que él está usando para su enseñanza. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Así que bienaventurados no solamente aquí es un efecto que va a brotar producto de las indicaciones que hay en la enseñanza, sino que también está expresando el deseo de Dios para sus discípulos, que seamos felices, dichosos, bienaventurados. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser alcanzada? Esta bendición, esta intención de Dios de la bienaventuranza, ¿cómo la podemos alcanzar? En esta sección se va a depositar la respuesta del maestro. ¿Cómo alcanzar la bienaventuranza que viene de Dios? Ahora, ahí también hay que notar algo muy importante. Hay que aprender a discernir, amados hermanos, hay que aprender a discernir cuándo la bienaventuranza que recibimos verdaderamente viene de Dios y cuándo viene de otro agente. Por ejemplo, puede venir a veces de Satanás, puede venir de los hombres, ¿no?, o del mundo. No toda bienaventuranza es bendición de Dios. Hay que aprender a discernir eso, La vez pasada un hermano pues me decía, pastor, yo ya no voy a poder ir a la iglesia. Y decía, ¿por qué? Porque Dios me ha bendecido, ¿no?, con un negocio y otro negocio, al punto que ya no tengo tiempo para otra cosa, porque ahora estoy en la bendición de Dios. Entonces tengo tantos negocios que atender que ya no podré ir a la iglesia a adorar a Dios, ¿no?, porque el Señor me ha bendecido. Muy bien, entonces yo le dije, sí, no hay duda de que alguien te ha bendecido, pero ¿qué Señor te ha bendecido? Para que te alejes de las cosas del Señor, considéralo muy bien si acaso esa bendición realmente está viniendo de Dios. Yo no creo que Dios te va a dar una bendición para alejarte de las cosas espirituales, para alejarte de sus caminos, ¿no? Y efectivamente esta persona con el tiempo se apartó totalmente, ¿no?, al mundo, porque pensó que Dios le había bendecido con sus negocios. Ten mucho cuidado. Hay que aprender a discernir cuándo realmente la bienaventuranza viene de Dios o son falsas bienaventuranzas que están viniendo de otras fuentes para distraerte, para alejarte de los propósitos de Dios, ¿ya? Recuerda estar anotando por ti mismo todo lo que Dios habla a tu corazón. Vamos a ver, en primer lugar, el versículo 3, la bienaventuranza a los pobres en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, o de ellos, es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un tema fundamental en los evangelios. Y cuando hablamos del reino de los cielos, esto quiere decir que no viene de los hombres, sino viene de Dios. Reino de los cielos, para que lo puedas anotar, no quiere decir que la meta de Dios sea llevarnos un día fuera del planeta a un espacio, digamos, en el universo cósmico, donde ahí está el cielo. No, señor. Más adelante vamos a comprender muy bien que el propósito divino más bien es que su reino venga a nosotros. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro Jesús dice, venga tu reino. Y en el llamamiento de su predicación le dice a los hombres, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y a los fariseos les dijo, he aquí el reino ya está con vosotros, refiriéndose obviamente a su persona, ya que sin rey no hay reino. De manera que reino, en su sentido original, en la palabra que encontramos aquí, no habla tanto de un lugar territorial, ya que para nosotros sí tiene ese énfasis. Cuando nosotros hablamos de reino, ¿en qué pensamos? ¿En un país, sí o no? En los tiempos antiguos quizás pensaríamos en una ciudad amurallada donde hay un castillo y eso es el reino, ¿no es así? Reino para los hombres quizás se considere el espacio geográfico, ¿no? Ese es el reino, pero no. Reino en el aspecto escritural, ¿no?, de la palabra de Dios es donde Dios reina, donde Dios domina, donde Dios señorea, donde Él es el soberano. De manera que reino no es un espacio geográfico o cósmico, sino es donde Dios tiene la primacía o la supremacía, ¿ya? Entonces, Dios reinando, eso es el reino de los cielos. ¿Cómo Dios reina entre los hombres? A través de Cristo, el Rey. Eso es la idea. El Rey, en medio de sus súbditos, está por encima de ellos y ejerce su soberanía y su voluntad. Eso es reino. Así que ahí vamos ajustando nuestros pensamientos a algunas equivocaciones que a veces la religión tradicional nos ha heredado. Porque nunca Dios tuvo la intención de que, a ver, si tú te arrepientes, entonces te voy a sacar de este planeta a llevarte un día fuera a un espacio llamado cielo. Esa es una mala aplicación que le hemos dado al término reino de los cielos. Se llama reino de los cielos porque está tomando la figura del Antiguo Testamento, en donde se presentaba que Dios algún día traería su reino que destruiría los reinos del mundo, de los hombres. Así que se llama reino de los cielos para diferenciar a los reinos que nosotros conocemos. Es un reino diferente. Por eso que Jesús le diría a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos?, él está preguntando, ¿vienes tú a derrocar a Herodes? Eso es lo que le está preguntando. Y vienes a alzarte por encima del poder romano. No estaba entendiendo. Él estaba tomando reino en el aspecto terrenal, en el aspecto mundano. Y por eso Jesús tiene que aclararle, no, mi reino no es de este mundo. Así que para diferenciar se utiliza el término reino de los cielos. Ahora, esta primera bienaventuranza nos está enseñando cuál es, digamos, el requisito importante, primordial, para entrar. Nos habla de las puertas a ese reino de los cielos. Dice, los pobres en espíritu. De manera que, nuevamente, no es un hacer, si te das cuenta, porque mira, si fuese énfasis en el hacer, diría, bienaventurados los que hayan realizado más obras. ¿Dice así? Bienaventurados los que hagan más actividades, los que hagan más penitencia, los que cumplan más sacramentos, los que lleven a cabo mejor los dogmas. ¿Dice así? No. Los que estén puntuales en el templo cada culto. ¿Dice así? No. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Habla del ser, no del hacer. Habla del ser. Eso, por favor, anota. No dice bienaventurados los que hagan, sino los que sean. ¿Cómo debemos ser? Pobres en espíritu. Ahora, subyace hay una pregunta. ¿Qué es un pobre en espíritu? En primer lugar, no dice pobres de espíritu, que sería más bien una persona, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Pobre de carácter, ¿no? Una persona apagada, qué sé yo, tímida, una persona que como que siempre está atrás, ¿no? Que no trasciende, ¿sí? Eso es un pobre de espíritu, un pusilánime, eso es pobre de espíritu. No está diciendo eso, está diciendo pobre en espíritu. Aquí en el término original habla de alguien que es consciente de su miseria. El pobre en espíritu lo podríamos graficar en nuestro español como el sencillo y humilde. De ahí que uno de los primeros requisitos para el discipulado, para convertirse en un discípulo de Cristo, sea la humildad. Si yo no tengo humildad, sumisión para aprender, dicho sea de paso, esa palabra discípulo significaba alguien a los pies de. Un aprendiz era alguien a los pies de otra persona. Y para que tú estés a los pies de otra persona, se requiere de que seas humilde. Si no hay ese elemento básico de la humildad, no va a haber aprendizaje. Así de sencillo. Pobre en espíritu es aquel que
se siente no tener la capacidad suficiente en sí mismo como para lograr, en este caso, él reconoce que no tiene los méritos suficientes para ingresar, que no es digno del reino de los cielos. Eso es un pobre en espíritu. Aquel que se da cuenta de su miseria espiritual y dice: Dios, yo no puedo. Yo no soy digno. Yo no merezco. Distinto a los religiosos. ¿Cómo oraba, por ejemplo, el fariseo? Puesto en pie, dice, con los ojos abiertos al cielo. Oraba así. ¿Y qué decía? Ay, Señor, soy de lo mejor de lo mejor. Así oraba el fariseo. Oh, Señor, nadie como yo. Mira, es la oración de aquel que no es pobre en espíritu, ¿no? Señor, mira cómo todos me admiran. Soy yo diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Oh, Señor, nadie es como yo. Señor, te sacaste la lotería con un hijo como yo, ¿no? ¿Qué dice Jesús de ese varón? Salió de ahí y Dios ni siquiera le había prestado atención. Porque él mira de lejos al altivo, ¿sí? Entonces, pobre en espíritu es lo contrario a alguien que se cree capaz. Cuando tú vienes y dices, a veces viene alguien y dice: pastor, yo quiero recibir enseñanza porque yo soy pastor, yo tengo la capacidad, yo sé que puedo. No, yo no acepto, digo, mejor vaya a tu casa. Todavía no estás preparado. Pero si alguien viene y me dice: yo no sé nada, yo no me creo capaz, yo no soy digno, yo creo que no puedo, no voy a poder, pobre en espíritu. Él está cumpliendo ese requisito elemental para convertirse en un discípulo. Pero aquel que viene: sí, pastor, mira, a ver, yo también vengo acá a traer mi información porque he llevado por acá unos cursos, he estudiado online, que no sé qué cosa, mira que yo también vengo a aportar. No, pobre en espíritu. Qué hermoso, hermanos, que Dios me ha permitido en estos tiempos de ministerio virtual ver a muchos, ya he perdido la cuenta, que tienen este corazón, pobres en espíritu. Y muchos de ellos, incluso con la posición de pastores. En nuestros cursos hay pastores, hay misioneros, hay incluso teólogos, pero pobres en espíritu, porque vienen y dicen: pastor, yo soy pastor de este lugar, de la iglesia tal, pero necesito aprender. ¿Puedo ser un discípulo? A veces me han preguntado así, literalmente: ¿puedo ser su discípulo? Me han dicho: ¿puedo aprender de usted, de su enseñanza, de sus cursos? Qué hermoso. Ese varón, esa mujer, pobre en espíritu, lo suficientemente humilde para reconocer su incapacidad y que necesita aprender de otros, es el indicado para convertirse en un discípulo de Cristo. ¿Sí? En cambio, aquellos que vienen con aires de conocimiento, una vez vino alguien, ¿sí?, no voy a decir su nombre, y me comenzó a decir: pastor, yo vengo con teología, con bachiller, con maestría, estoy llevando diplomados, estoy llevando doctorado, ya no sé qué cosa, vengo de familia de pastores, que vengo, que no sé qué. Yo al final estaba así medio mareado, ya no sabía qué me estaba diciendo. Le dije: mira, si tanto tienes, tan llena estás, ¿para qué vienes acá? Chao. No, más bien enseña a otros. No, viene solamente a lucirte, a decir que sabes mucho, no pobre en espíritu, ¿no? Y lo triste fue que cuando comenzamos a conversar, que me quiso decir: no, pero tú necesitas, y yo le dije: a ver, tanta teología tienes, ¿qué dice Dios aquí en su palabra? Además, no sabía elementos básicos, cosas básicas de la Biblia. Y al final tuvo que reconocer, ¿no?, que necesitaba aprender humildad. Si no tenemos humildad, amados hermanos, no vamos a ser discípulos de Cristo. Pobre en espíritu es aquel entonces que reconoce su incapacidad, que no se siente digno, aquel que se humilla. Ese es el pobre en espíritu. Dice: de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes por qué de ellos es el reino de los cielos? Porque ellos no van a ser como el fariseo. Dice: Señor, yo soy el mejor, yo soy mejor que todos aquí, yo, Señor, hago, mira, él enfatizaba el hacer, ¿te das cuenta? Doy de todo lo que gano, ayuno, hago, el hacer. Mientras que el publicano, dice, estaba puesto su rostro en tierra, ni quería levantar la cabeza, y se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, Dios
pecador. Es decir, yo soy un pecador, yo no merezco nada. Cuando él dijo esa palabra, sé propicio, él estaba orando, recuerda, en el templo. Y él se dirigía al altar de Dios que estaba en el lugar santísimo dentro del templo. Y él estaba mirando dentro al lugar del arca del pacto, de la alianza, del pacto, donde estaba el propiciatorio. El propiciatorio era ese utensilio de bronce donde se vertía la sangre de la propiciación, era la sangre del sacrificio. Y lo que él estaba diciendo es, yo soy enteramente culpable, mas por el sacrificio efectuado en ese propiciatorio, perdóname. Porque no tengo nada en mí mismo para obtener el perdón. Y eso graficaba el perdón a través del sacrificio de Cristo. Los pobres en espíritu no vienen a decir, que yo guardo, que yo sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el lema favorito de los legalistas y los que son llenitos en espíritu, ¿no? Dicen, sin santidad nadie verá. Pasan juzgando a los demás, pasan viendo qué no hacen. Una vez yo me enfrenté con alguien así en la calle, ¿no? Yo soy santo, me dijo. Yo no peco, me dijo, ¿no? Yo soy santo, pulcro, hago esto, hago el otro, hago el otro. Le dije, ¿no? Ay, Dios mío. Algunos se creen así. Están lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Muy lejos. No están a los pies del Maestro. Están llenos de sí mismos. Para ser un discípulo uno tiene que vaciarse de sí mismo y reconocer su miseria espiritual. No soy digno. Yo no puedo. ¿Sí? Entonces, cuando uno viene a los pies de Cristo, uno reconoce, Señor, yo jamás podría salvarme por mí mismo. Si tú no me salvas, oh Dios, nunca seré salvo. Señor, no puedo yo ganarme nada, mas por el sacrificio de Cristo en la cruz, límpiame de mis pecados. Confío no en mis obras, no en lo que yo haga o sea capaz de hacer. Confío en la obra perfecta de Cristo, consumada en la cruz del Calvario, que Él vivió la vida santa que yo no puedo vivir. Él cumplió la voluntad perfecta del Padre que yo no puedo cumplir. Él entregó el sacrificio acepto y perfecto delante de Dios que yo jamás podría ofrecer. Así que abrazo la obra de Cristo. Límpiame, perdóname, aunque yo no lo merezco. Es un pobre en espíritu y solo aquel será reconocido, será admitido en el reino de los cielos. Hermanos, qué importante es el elemento del carácter. Todo inicia con la humillación, la humildad. Ahora pregúntate, ¿eres tú un pobre en espíritu o estás cargado de ti mismo? Evalúate a la luz de la palabra de Dios. ¿Es usted alguien pobre en espíritu o necesita el día de hoy vaciarse de sí mismo? Pablo en Filipenses 3 nos dio un ejemplo de esto. Él dijo, mira, yo tengo mucho de qué gloriarme. Yo soy circuncidado al 8º día. Yo soy de la cuna de fariseos, hebreo de hebreos. Yo soy irreprensible en cuanto a la ley, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las estimo ahora como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Todas las cosas que para mí eran ganancia no solamente son pérdidas, aún las considero como basura, para ahora confiar solo en Cristo y obtener de Él, dice, mi justicia, no que la obtengo, una justicia personal propia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Fe en su obra, fe en su sacrificio, fe en el poder de su resurrección. Quiera Dios que muchos el día de hoy, a través de la grabación de este curso, entiendan lo que Dios pide de cada uno de los hombres y con pobreza en espíritu vengan a los pies del Maestro y digan, Señor, he aquí, soy un pecador, sálvame por tu gracia y tu misericordia. Así que si usted ya dio este paso elemental alguna vez para recibir a Cristo, lo que ahora compete es seguir caminando cada día en esa pobreza en espíritu. Porque puede ser que usted ya sea salvo, pero si usted no se conserva en pobreza en espíritu, usted no va a crecer en esa salvación. Usted no va a crecer en el conocimiento bíblico. Usted no va a ser preparado para el ministerio. Así que estas bases son elementales
para ser no solo discípulos, sino también instrumentos del Señor. Analícese, ¿es usted un pobre en espíritu? ¿Qué necesita hoy dejar a los pies del Señor? ¿Necesita vaciarse de sí mismo? Si es así, hágalo inmediatamente. ¿Cuántos necesitan quizás renovar su decisión en cuanto a Cristo? ¿Cuántos necesitan una reconciliación plena con Dios? Hágalo, que el que llama es Dios. El que llama es el Maestro, y no un maestro cualquiera, es el Rey soberano del reino de los cielos. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a terminar ahí por hoy, y el próximo viernes, en este mismo horario de las 5 de la tarde, estaremos nosotros continuando ya con fuerza este estudio, este curso discipulado para principiantes. Nos toca ahora ir a casa, tener un tiempo de oración, ¿sí? Y ahí poder nosotros examinarnos a nosotros mismos a la luz de lo que hemos aprendido y meditado el día de hoy. ¿Ya? Y entonces haz algo ahí personal con tu maestro. Recuerda que discípulo es algo personal, tú y el Señor. Y que puedas venir con un corazón dispuesto el próximo viernes para seguir avanzando en este conocimiento que Dios nos quiere brindar. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima ocasión para seguir aprendiendo juntos de discipulado para principiantes.